Muy buenas tardes a todos. En la siguiente presentación hablaremos sobre el abordaje de la problemática de los fraudes en transacciones con tarjeta de crédito, abordada con métodos de Machine Learning. Cuando hablamos de fraudes en transacciones de tarjeta de crédito, hablamos de una problemática difícil de tratar y que puede ocasionar pérdidas económicas severas. En esta presentación les mostraremos cómo, mediante técnicas de Machine Learning, abordaremos el problema. Antes de abordar el problema, nos introduciremos brevemente en la comprensión de los datos. Como observamos en el gráfico en pantalla, nos encontramos ante un dataset con un target que separa las transacciones fraudulentas de las que son no fraudulentas. A simple vista podemos deducir que el notable desbalance de los datos es un problema con el que nos enfrentamos. En la siguiente etapa observamos una relación latente entre el monto y los casos de fraude, presentándose una concentración de montos menores para las transacciones fraudulentas. Otra de las características observadas tiene que ver con el periodo de tiempo en el que ocurren las transacciones fraudulentas, desarrollándose las mismas en periodos de tiempo menor. A raíz de esto, consideramos oportuna la creación de nuevas features que nos ayudarán a entrenar los modelos de predicción. Concluida la presentación de los datos, pasaremos a hablar del abordaje de la problemática. De la herramienta de Machine Learning vamos a desarrollar dos enfoques. Por el lado de aprendizaje supervisado, utilizaremos el histórico de las transacciones como target y la generación de nuevas features que nos ayudarán a entrenar los modelos de predicción. Por otro lado, desde los métodos de aprendizaje no supervisado, trataremos de identificar los fraudes mediante técnicas de detección de anomalías. Para lo que sería aprendizaje supervisado, entrenamos Random Forest y regresión logística como modelos. En ambos casos, las métricas elegidas fueron curva de ROC, Precision, Recall, F1 Score, y mientras tanto la accuracy no es una métrica adecuada para hacer datos desbalanceados, así que decidimos no entrenarla. Para la regresión logística, por un lado, tenemos para el dataset desbalanceado. Y por otro lado, para el dataset balanceado, decidimos utilizar el parámetro class_weight, el cual realiza una ponderación de la función de costo a partir de la frecuencia de las clases. Esto hace que una clasificación errónea de la clase minoritaria sea más penalizado que un error de clasificación de las clases mayoritarias. Como podemos observar en los gráficos, el modelo balanceado es capaz de encontrar una mayor cantidad de fraudes, pero a costa de un mayor número de falsos positivos. El Random Forest balanceado mejora la performance, aumentando un poco la cantidad de fraudes encontrados a costa de una despreciable cantidad de falsos positivos. Como era de esperar, la performance de Random Forest es muy superior a la de regresión logística en cuanto a la cantidad de falsos positivos. El primero de estos no supone una relación lineal entre variables y es capaz de encontrar relaciones más complejas en los datos, construyendo fronteras de decisión no lineales, entre otras. Como podemos observar, la técnica de balanceo por ponderación de clases nos aporta cierta mejoría cuando hablamos de los montos de los fraudes identificados en cada modelo. Además, el Random Forest presenta una diferencia pequeña con la regresión logística balanceada, pero teniendo en cuenta el costo generado por los falsos positivos, podría ser trascendente. La optimización hiperparamétrica no altera prácticamente nada los resultados obtenidos previamente y no se observa una diferencia significativa en el tipo de fraude encontrado en el dataset de test. Bueno, en cuanto al enfoque no supervisado, como bien se nombró anteriormente, la idea fue tratar de encontrar las transacciones fraudulentas con algoritmos de detección de anomalías. Para llevar a cabo esto, primero realizamos una reducción de dimensionalidad utilizando PCA. Pasamos una etapa de experimentación en la que entrenamos los algoritmos Local Outlier Factor y Isolation Forest.
el contar con el target asociado a cada una de estas transacciones, es decir, saber si esta es fraudulenta o no, nos permitió calcular a su vez métricas de control, tal como Precision, Recall, F1 Score, para saber qué tan bien estaban andando estos algoritmos. Y por último, con la reducción la reducción de dimensionalidad, tratamos de llevar a cabo una visualización ploteando los diferentes componentes obtenidos por PCA. En lo que respecta a la reducción de dimensionalidad, como bien podemos observar en este gráfico, cuanto más reducimos cuanto más reducimos la dimensionalidad o con menos componentes nos quedamos, más explicabilidad del dataset perdemos, ¿sí? Nosotros concluimos que no es una buena idea utilizar PCA sobre este conjunto de datos, ya que perdemos mucha explicabilidad del mismo. En lo que refiere a los resultados de Local Outlier Factor, concluimos que el algoritmo no es bueno para la detección de fraudes, ya que le cuesta encontrar los casos fraudulentos y posee un alto número de falsos positivos. En lo que respecta a Isolation Forest, el algoritmo es capaz de encontrar la mayoría de los fraudes, ¿sí? Es capaz de encontrar 400 fraudes de casi 500 que tenemos, pero un alto costo de falsos positivos. El trabajo que se debería llevar a cabo si se opta por continuar con este algoritmo o con este approach es evaluar cuál es el impacto o cuál es el costo asociado a estos falsos positivos, ¿sí? Por último, y para ir cerrando, se quiso llevar a cabo una visualización con PCA. Como se explicó en el principio, llevar a cabo una reducción de dimensionalidad hace que perdamos mucha de la explicabilidad contenida en el conjunto de datos. Por lo tanto, si llevamos el dataset originalmente de 30 columnas a 3 componentes de PCA, estaremos perdiendo mucha de la información y es por esto que no observamos una clara separación de las clases en el gráfico. No obstante, intentamos llevarlo a cabo para ver qué es lo que salía de esto. Ya para ir cerrando con esta presentación, algunas de las conclusiones que nosotros sacamos del trabajo llevado a cabo es, bueno, la primera es que el enfoque supervisado resulta mucho más preciso en la detección de fraudes que el enfoque no supervisado, sobre todo porque el costo asociado a falsos positivos es menor, ¿sí? El número de falsos positivos de Random Forest es menor. Por lo tanto, en caso de que esto sea un proyecto real, elegiríamos seguir trabajando o iterando bajo este enfoque. Otra de las conclusiones que sacamos es que balancear los pesos asociados a las predicciones en los modelos de aprendizaje supervisado nos ayudó muchísimo, impactó significativamente en la performance de los mismos. Y por último, que los resultados arrojados por Isolation Forest, si bien son inferiores en cuanto al número de falsos positivos de Random Forest, sí son prometedores, y en casos como estos, donde el número de clases positivas, en nuestro caso fraude, es muy pequeño, podríamos llegar a evaluar la viabilidad de usar esta técnica para tratar de encontrar nuevos casos de fraude y etiquetarlos. Bueno, muchas gracias. Con eso concluyo nuestra presentación.